Vale, pues muy buenos días, muy bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Xavi Orte, ¿vale? Y en esta sesión vamos a ver cómo generar un fichero comprimido, un .zip, para poder realizar la legalización de libros desde Sage 50 Cloud, ¿vale? Antes de comenzar con el proceso, vamos a ver primero sobre la legalización de los libros, siempre teniendo en cuenta que nosotros no somos asesores contables, ¿vale? Nosotros somos asesores y que sois vosotros los que tenéis que saber qué libros estáis obligados a presentar en vuestras empresas, ¿vale? Entonces, el contenido que vamos a ver son los libros a legalizar y el plazo de presentación, ¿vale? Entonces, el artículo 25 del Código de Comercio establece que los libros contables de obligatoria legalización para los empresarios son dos: un libro de inventarios y un libro de inventarios y cuentas anuales y un libro diario. El libro de inventario y cuentas anuales será un documento único compuesto por el balance inicial detallado de la empresa, el balance de comprobación trimestral a través de balances de sumas y saldos, inventario de cierre del ejercicio y cuentas anuales. El contenido de las cuentas anuales estará en función del plan general contable al que esté acogida la entidad que realice la legalización de libros. Y el libro diario recoge todas las operaciones con trascendencia contable relativas a la actividad de la entidad de forma ordenada y correlativa. Además del libro inventario y cuentas anuales y libro diario, podrán ser presentados, ¿vale?, para su otro documento que facilite la comprensión de los libros obligatorios, como podrían ser el libro mayor, el mencionado libro detalle de diario, ¿vale?, etcétera, o bien aquellos otros que puedan llevar el empresario en el ámbito de su actividad empresarial. También conviene recordar que, siguiendo las especificaciones del Código de Comercio y al margen de los libros de contabilidad, existe otra partida de libros de cara a socios, el libro de actas o el libro de registro de acciones nominativas, ¿vale? Forma y plazos de presentación. De acuerdo con la Ley 14/2013, del 27 de septiembre, todos los libros que obligatoriamente deban llevar los empresarios se deben cumplimentar en soporte electrónico y deben ser presentados para legalizar en el registro mercantil siguientes a la fecha del cierre del ejercicio. Para más información podéis consultar la instrucción del 12 de febrero del 2015 de la Dirección General de los Registros y del Notariado sobre la legalización de los libros empresarios en aplicación del artículo 18 de la Ley 14/2013 del 27 de septiembre de apoyo a los emprendedores y su internalización. Este sería el plazo, ¿vale?, conforme a las reglas generales, ¿vale? No obstante, ante la situación en la que nos encontramos actualmente de estado de alarma por la crisis del coronavirus, a fecha 10 de abril se ha publicado una resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública que en síntesis establece lo siguiente, ¿vale? Para las sociedades que a fecha 14 de marzo, la entrada en vigor del estado de alarma, ya había transcurrido el plazo para formular sus cuentas anuales, no quedan afectadas por la suspensión, por lo que se aplican las reglas generales para la legalización de libros obligatorios. Para las sociedades cuya fecha de cierre sea posterior a la fecha de finalización del estado de alarma, deberán legalizar sus libros obligatorios de conformidad con las reglas generales. Y para las sociedades que a fecha 14 de marzo del 2020 no había finalizado el plazo para formular sus cuentas anuales, que serían la mayoría de las sociedades, ¿vale?, podrán presentar y legalizar sus libros obligatorios dentro del plazo de 4 meses a contar desde la fecha en que finalice el periodo de alarma, sin perjuicio de que las sociedades que efectivamente deseen legalizar los libros obligatorios que tengan debidamente elaborados lo puedan hacer en cualquier tiempo aún en vigor del estado de alarma. ¿De acuerdo? Para eso hay una resolución del 10 de abril, que es lo que se está explicando, que la podéis consultar si queréis. ¿De acuerdo?
Vale, entonces, teniendo todos estos aspectos en cuenta, lo que vamos a ver en esta sesión es la generación que pueden realizar desde la aplicación de Sage 50 Cloud y la posterior generación del fichero zip para que lo podáis presentar de manera telemática en el registro mercantil. ¿Vale? Entonces, lo primero que deberíamos hacer, ¿vale? Lo primero que deberíamos hacer, ¿vale? Sería crearnos en nuestra instalación, ¿vale? Dos carpetas, ¿vale? Una de ellas la utilizaremos. Perdonad un momento que me está dando problemas. ¿Vale? Nos crearemos dos carpetas. Una de ellas las utilizaremos para generar los libros desde Sage 5 y la otra de ellas la utilizaremos, ¿vale? Para generar el fichero zip que luego presentaremos telemáticamente al registro mercantil. ¿Vale? Entonces, yo lo que os aconsejo es que en vuestra instalación de Sage 50, ¿vale? Os creéis dos carpetas diferentes. He llamado Origen, donde iremos guardando todos los libros que generemos desde Sage 50 que vayamos a legalizar, ¿vale? Y otra carpeta que yo le he llamado Legalización, donde vamos a generar el fichero zip que la propia aplicación nos crea cuando hacemos la legalización de libros. ¿Vale? Es importante que no se guarden todos los ficheros en la misma carpeta. ¿Vale? Es decir, cada libro que generemos lo guardemos en su carpeta correspondiente y el fichero zip que nos genera la legalización de libros de Sage 50 lo guardemos en su propia, en la carpeta, en este caso de legalización, ¿vale? Más que nada porque si no lo hacéis de esta manera, os puede llevar a confusión a la hora de qué ficheros tener que presentar en el registro mercantil a la hora de legalizar los libros, ¿vale? Otra ley que tener en cuenta antes de pasar a la generación de los libros es el formato de los ficheros permitidos para la legalización de estos. Son varios formatos los que permite el registro mercantil, ¿vale? Pero de esos formatos, Sage 50 Cloud puede llegar a generar en formato PDF, en formato Excel o en formato Word, ¿vale? Vamos a ver cómo generar alguno de los libros que se legalizan y la posterior generación del fichero zip para que se pueda realizar la legalización de libros telemáticamente. Primero de todo, vamos a generar el libro diario, ¿vale? Para poder generar el libro diario, nos dirigiremos al add-on de contabilidad, ¿vale? Dentro del add-on de contabilidad y dentro del listado iremos a la opción de diario. ¿Vale? Si nos vamos a la opción de diario, aquí nos tendríamos que sacar el libro diario en formato oficial, ¿vale? O oficial mensual, depende cómo lo queráis presentar. Y una vez elegimos que el tipo de diario que queremos sacar es el oficial, ¿vale? Lo ordenaremos con la opción de renumerar, ¿vale? Esta opción de renumerar no implica que cuando nos saquemos el listado se cambie en la aplicación los números de los asientos. Es únicamente a efectos del listado. ¿Vale? Eso es importante. Vale, una vez elige cómo queremos sacarnos el diario, si el oficial o el oficial mensual, y marcamos la opción de ordenado por renumerar, ¿vale? Nos sacamos el listado con el botón aceptar. Una vez tenemos el listado en pantalla, ¿vale? Lo vamos a exportar mediante el botón exportar que tenéis aquí arriba a mano derecha. Y en mi caso, por ejemplo, lo podemos exportar a PDF. En mi caso lo exportaré a PDF.
¿vale? Aquí, en la parte superior, como os he dicho, le indicaremos la ruta donde lo queremos exportar, ¿vale? Yo os he indicado que me he creado dos carpetas, que sería estas dos, ¿vale? La de origen, que es donde dejaré todos los libros que me vaya exportando desde la aplicación. Por lo tanto, aquí vendré a buscar esa ruta. Dándole a elegir la ruta donde quiero exportar los libros, ¿vale? Me voy a la ruta que os he indicado y yo me he creado dentro de la carpeta de Sage50 CServ, que es la carpeta del servidor, la carpeta que os he dicho que se llama libros, y dentro de libros me he creado la carpeta origen, ¿vale? Una vez seleccionada la ruta, le damos a aceptar y le damos al botón exportar para que me genere ese texto, porque he ido haciendo pruebas. Le digo que sí para sobreescribir el fichero, ¿vale? Y una vez que la exportación se ha hecho correctamente, ya nos muestra el mensaje, y si entramos a la carpeta libros, podremos ver, en este caso, dentro de la carpeta libros origen, que me ha generado, en mi caso, el libro diario, ¿vale? Voy a eliminar el resto de libros que he ido generando para hacer las pruebas, la memoria, que tarda mucho en generarla, y este sería el libro que acabamos de generar actualmente, ¿vale? En este caso, el libro diario. Otro libro que podemos generar para la presentación para la legalización de libros sería el balance de sumas y saldos. Para ello, para sacarnos este listado, bien dentro del menú listado, y tendremos la opción de balances, de sumas y saldos. ¿Vale? Aquí podemos ir indicando los periodos de los que deseemos generar dicho balance. En este caso, les aconsejamos que lo generen en fichero Excel, de tal manera que si tenemos 4 ficheros, uno por cada trimestre, luego lo podamos unificar, ¿vale? Para todo el ejercicio. También se podría generar en PDF, ¿eh? Y después unificar los mismos en el caso de tener algún programa que te permitan editar este tipo de ficheros. Yo voy a dejar todo el periodo para generar el fichero y vosotros lo tendréis que generar con los periodos que correspondan, ¿vale? En mi caso dejo todo el ejercicio y cuando le doy a hacer el listado, en este caso del balance de sumas y saldos, tal y como le he indicado yo en la pantalla anterior. Lo mismo, pulsaríamos sobre el botón exportar, lo podríamos exportar en este caso en Excel o en PDF para que nos lo acepten en el registro mercantil. En mi caso lo voy a generar también en PDF. Y lo mismo aquí dentro con el botón amarillo de la carpeta, podría elegir dónde realice esa exportación, ¿vale? Pues lo mismo. Voy a realizarlo en la misma carpeta, ¿vale? Dentro de la carpeta que yo tengo de Sage50 Serv, donde me he creado la carpeta libros y la carpeta origen. Una vez lo voy a aceptar, ya se me actualiza la ruta donde se me va a exportar, y una vez ya le he indicado la ruta correcta, mediante el botón exportar, me genera ese PDF en la carpeta origen. Una vez ya generado dicha exportación, me sale el mensaje que se ha realizado correctamente, y si voy a consultar la carpeta libros, la carpeta origen, perdonad, ya veo que tengo el PDF que acabamos de generar ahora mismo. ¿De acuerdo? Otro libro que podemos generar sería el balance de situación. ¿Vale? Situación lo debemos generar desde el menú cuentas anuales y dentro de cuentas anuales elegir la opción de balance de situación. ¿Vale? Aquí en el balance de situación también existe el tipo de balance oficial, que es el que deberíamos marcar, ¿vale? Y cada usuario seleccionaría la modalance que quiera generar, ¿vale? Tenemos el de situación abreviado, el de situación general y el de situación pymes. Estos son los 3 balances, ¿vale? Que vienen creados por defecto con la aplicación de Sage50 Cloud y que son modificables, ¿eh?
cada uno de los diseños base de estos balances no los podéis modificar directamente, pero si os duplicáis a cualquiera de ellos, os permite la de situación. ¿De acuerdo? En mi caso voy a generar el de situación abreviado, le doy a aceptar, me lo muestra por pantalla, y una vez ya lo tengo por pantalla, hacemos la misma casuística que para el resto de libros, ¿vale? Mediante el botón exportar, elijo la ruta donde quiero que se me exporte ese balance. Elegida la ruta, dándole al botón exportar, me generaría en este caso un fichero PDF con el balance de situación. ¿Vale? Si volvemos a revisar la carpeta origen, que la he cerrado sin querer, a ver, vamos a abrirla de nuevo. ¿Vale? Ya vemos que también tenemos generado el PDF con el balance de situación. ¿De acuerdo? Lo mismo para la generación de la cuenta de pérdidas y ganancias. El proceso es exactamente igual, ¿vale? Vendríamos al menú de cuentas anuales, iríamos al balance de pérdidas y ganancias, elegiríamos oficial y dentro de la modalidad de balance exactamente igual. Por defecto con la aplicación nos vienen estos tres, ¿vale? El balance de pérdidas y ganancias abreviado, el general y el de pymes, que también son modificables, exactamente igual que el balance de situación, si previamente, ¿vale? Generamos un duplicado de ellos. Veo que me estáis haciendo alguna consulta. Al final de toda la sesión pasaré a contestarlas una a una, ¿de acuerdo? Irme consultando por el chat y al final de toda la sesión os iré respondiendo una a una las consultas que me vais haciendo. ¿De acuerdo? Vale, pues en mi caso sacaremos el balance de pérdidas y ganancias, el abreviado. Una vez lo tengamos por pantalla, pulsaremos el botón exportar, elegiremos lo que me genere, en este caso, un PDF, ¿vale? Iremos a la misma carpeta que estamos dejando todo el rato los ficheros que estamos generando, ¿vale? La carpeta origen que yo me he creado. Estas carpetas yo me las he creado en esta ruta, vosotros os las podéis crear en la ruta que queráis, ¿eh? Vale, y una vez elegimos la ruta, mediante el botón exportar de nuevo, nos generará, en este caso, el balance de pérdidas y ganancias. Y vamos a consultar la carpeta origen. Ahí estamos viendo el balance de pérdidas y ganancias en este caso. También se podrán generar, de igual forma que los balances de situación y el de pérdidas y ganancias, ¿vale? El de PIG, el estado de cambios de patrimonio, ¿vale? Que sería estos de aquí. ¿Vale? El balance de estado de cambios de patrimonio de flujos efectivos. ¿Vale? No los vamos a generar para no ir generando todos los libros, sino que hemos generado unos cuantos para que veáis cómo funciona todo, ¿de acuerdo? Con respecto a la memoria. Con respecto a la memoria, también desde el menú de cuentas anuales, podemos ver que la aplicación nos da la opción de poder generar una memoria. ¿Vale? ¿Vale? Con los códigos A1, A2 y A3. ¿Vale? Dependiendo si queréis sacar la memoria abreviada, la normal o la memoria prime. Si entramos a ver alguna de ellas, ¿vale? Aquí en el fichero origen, que es esta ruta os la da por defecto la aplicación, ¿vale? Es donde tenemos la plantilla, en este caso, de la memoria abreviada, ¿vale? Apartado de fichero destino es donde tenemos que indicar la ruta y el nombre del fichero de la memoria que vamos a generar con los datos de nuestra empresa, ¿vale? Para ello editamos, ¿vale? Y pulsando aquí en los tres puntos, podríamos modificar, indicarle en qué ruta y con qué nombre queremos que nos deje, en este caso, la memoria abreviada. Yo le he indicado que me lo deje también en el libro origen, si os fijáis, ¿vale? Y le he llamado, en mi caso, memoria
¿vale? Una vez le tenéis indicada la ruta del fichero destino y con qué nombre queréis generar la memoria, desde el botón opciones, pulsando el botón generar, ¿vale? Nos realizaría la generación, en este caso, de la memoria del 2019. Yo ya la tengo generada, ¿vale? Porque la memoria, al tener varias variables, tiene que encontrar su valor dentro del ejercicio, puede tardar un ratito en generarse, ¿vale? Pero yo, si os fijáis, en mi carpeta origen, yo ya tenía una memoria que generé ayer mismo para poder enseñároslo, ¿vale? Y poderla hacer la legalización también de la memoria. Ya os digo, la memoria, si os fijáis, si nos vamos a la pestaña de formulación, estos son todas las variables, ¿vale? Que están incluidas dentro de la memoria, ¿vale? Y estas variables, pues cuando le damos al botón generar, la aplicación tiene que encontrar su valor, ¿vale? Por ejemplo, si nos vamos a ver el fichero origen de la memoria abreviada, si le doy a este botón que tenéis a mano derecha del todo, podéis visualizar los ficheros, tanto el del fichero origen como el fichero que yo voy a generar, ¿vale? Si le doy aquí, no existe, ¿vale? Porque estoy en otra ruta, perdonad. Vamos a seleccionarla. Vale, perdonad porque esto es de otra instalación y no me la deja modificar, ¿eh? Pero si voy a buscar la memoria por defecto en cada una de las instalaciones, ¿vale? Si os fijáis, sería aquí, para que veáis cómo sería la plantilla, ¿eh? En el caso de la memoria abreviada, que sería esta, si abrimos ese Word, ¿vale? Esto sería la plantilla de la memoria, ¿vale? Donde tenemos una serie de variables que están entre corchetes, como sería la razón social, el ejercicio, ¿vale? Si vamos bajando tenemos una serie de variables que cuando generamos la memoria, la aplicación tiene que ir buscando su valor, como sería el NIF, la razón social, el ejercicio, ¿vale? Diferentes variables, ¿vale? Como memorias que van incluidos en la memoria, que una vez generada esa memoria, si vamos a verla, es la propia aplicación quien está rellenando esos valores. Por eso la generación de la memoria tarda un ratito, ¿vale? Os puede tardar tranquilamente 5 minutos, de 5 o 10 minutos en encontrar el valor de esas variables. Si os fijáis, una vez ya encuentra el valor de esas variables, la variable por el valor que yo tengo en este caso en la empresa, ¿vale? Pues mi empresa se llama Sage Spain, estamos haciendo el ejercicio de 2019, aquí también me detecta el CIF que yo tengo configurado en la empresa, ¿vale? Me va rellenando una serie de campos, ¿vale? Con todas las variables que están incluidas en la plantilla. Me sustituye esas variables por el valor que yo tengo dentro de la aplicación. ¿Vale? Por eso a la hora de generar la memoria, las plantillas base de la memoria te permite modificar el texto, pero nunca deberemos modificar lo que serían las variables, porque si no dejaría de funcionar esa plantilla. Es decir, yo puedo venir a buscar la plantilla, ¿vale? Vosotros lo debéis hacer desde el botón este que os he indicado aquí, ¿eh? Lo único que tengo varias instalaciones, en mi caso, aquí no lo tengo, ¿vale? Pero si yo me voy a ver las diferentes plantillas de memoria que tenemos, por ejemplo, la que os enseñaba, la de la memoria abreviada, ¿de acuerdo? Yo puedo modificar todos los textos que me interese de estas plantillas, pero lo que no puedo modificar sería las variables, porque si no a la hora de generar la memoria os darían errores, ¿vale? Pero todos los textos que vienen por defecto, porque tías base, sí que los podéis modificar, ¿vale? Yo os aconsejo que para que no perdáis la plantilla base, os la dupliquéis y sea la plantilla duplicada la que modifiquéis, ¿de acuerdo?
Sería tan fácil como duplicar alguno de estos ficheros de las memorias que me vienen por defecto con... Vale, pues una vez generados todos los ficheros con la información que deben llevar los libros que vamos a legalizar, vamos a ver a continuación los pasos que debemos seguir para poder generar el fichero .zip que posteriormente deberemos incorporar a la página del registro mercantil, ¿vale? Para ello, lo que tenemos que hacer es ir al menú de fiscal y dentro del menú de fiscal, en la parte inferior de todo, teníamos la opción de legalización de libros. ¿Vale? Si entramos a la ventana de legalización de libros, tenemos varios datos a los cuales les podemos informar, ¿vale? Básicamente tenemos dos pestañas, la pestaña de datos de presentación y la pestaña de relación de libros. Es donde tenemos que indicar los datos de la empresa, los datos del presentador y así como los datos registrales. Si estos datos ya los tengo configurados dentro de la configuración de empresa, si ya los tengo rellenados dentro de la configuración de empresa, mediante el botón cargar datos, me los trasladaría directamente a la pestaña esta de datos de presentación. Si no los tuviese configurados en la empresa, manualmente, ¿vale? Si yo me voy aquí a la configuración de empresa y dentro de la pestaña general, dentro de la subpestaña de datos fiscales, tengo rellenada la información, ¿vale? Tanto de identificación, actividad, como dirección, presentador, ¿vale? Como cuando yo le doy al botón que os decía, me traslada toda esta información a la pantalla de legalización de libros. Ahora lo vais a ver, ¿vale? Si minimizamos todo esto y volvemos a la pantalla de legalización de libros, mediante el botón cargar datos, me traslada toda la configuración que yo tengo en la empresa a la ventana esta de legalización de libros. A mí me salen dos territorios porque yo así trabajo tanto en territorio común como en territorio canario. Si vosotros solo trabajáis en uno de ellos, ¿vale? Solo saldrá una de estas dos opciones. Seleccionamos qué datos son los que quiero trasladar a la ventana de legalización de libros, nos pregunta si estamos seguros y si le decimos que sí, nos traslada esa información a esta ventana, a esta pestaña de datos de presentación. Vamos a ver ahora lo que sería la pestaña de la redacción de libros. En esta pestaña lo que tendremos que ir añadiendo son todos los libros que yo quiero presentar al registro mercantil, ¿vale? Primero de todo, le indicaremos la ruta de destino donde quiero dejar yo los ficheros que me genere mediante el botón este de la carpeta amarilla, podemos seleccionar en qué ruta quiero que me deje esos ficheros. En mi caso, lo vamos a dejar en la carpeta que os he dicho de legalización. ¿Vale? Una vez le indicamos la ruta de destino de esos ficheros, iremos añadiendo los, ¿vale? Pulsando el botón añadir en el desplegable de tipo de libro. Si desplegamos este desplegable, nos aparecen todos los libros que permite legalizar el registro. Unos los podemos generar desde la aplicación y otros no los genera la aplicación, como sería, por ejemplo, el caso del libro de actas. Pero si tenéis un fichero con esa información, aquí podíais seleccionar ese fichero que contenga dicha información, ¿vale? Nosotros lo que vamos a ir añadiendo son los libros que hemos generado anteriormente. Primero de todo, el libro que vamos a añadir sería el libro diario, ¿vale? Seleccionamos en el desplegable el tipo de libro diario y también le seleccionaremos la ruta donde hemos generado el libro diario anteriormente, ¿vale? Si vamos aquí y vamos a la ruta donde yo he generado, recordar que los he dejado en una carpeta que se llama origen, aquí y el libro diario lo he generado en PDF,
busco el archivo PDF, selecciono el libro, ¿vale? Y ya me añade directamente la ruta donde tiene que coger ese libro diario que yo he generado anteriormente, ¿vale? Y en número, la aplicación nos lo da por defecto. Nos pone el 001 porque es el primer fichero que estamos añadiendo de libro, ¿vale? Si yo añadiese más de un fichero para el mismo tipo de libro, como vamos a ver más adelante, con las cuentas anuales me iría añadiendo pues el 001, el 002, el 003, ¿vale? Nos pide también la fecha de inicio y de ejercicio y de fin. La aplicación nos pone las fechas del ejercicio en el que nos encontramos y la fecha del libro anterior, ¿vale? En la fecha del libro anterior pone automáticamente la fecha final del ejercicio anterior al que nos encontramos. En este caso, 31 de diciembre del 2018. ¿Vale? Vamos a ir insertando el resto de los libros que hemos generado para que veáis cómo sería. Vamos a insertar una nueva línea y en este caso vamos a seleccionar el tipo de inventario y cuentas anuales. En el tipo de inventario y cuentas anuales le indicaremos la ruta donde hemos guardado este tipo de ficheros. Por ejemplo, le vamos a indicar la ruta donde hemos generado el balance de sumas y saldos. Si nos vamos a esa ruta y vamos a buscar el balance de sumas y saldos, que también, ¿vale? Lo marcamos y le damos a abrir. Y lo mismo, automáticamente me pone como número el 001 porque es el primer libro que presento del tipo de libro, inventario y cuentas anuales. ¿De acuerdo? La aplicación también me pondrá la fecha de apertura y fecha de cierre del ejercicio donde esté y la fecha de cierre del libro anterior. En este caso también 31 de diciembre del... Lo mismo, iremos insertando para el mismo tipo de libro, para el inventario de cuentas anuales. ¿Vale? En este caso, insertaremos el balance de situación. Exactamente igual. Si os fijáis, aquí cuando insertamos el balance de situación, como es el segundo libro que incluyo tipo de libro de inventario y cuentas anuales, ya me asigna el número 002. En este caso, no me rellena automáticamente lo que sería la fecha de apertura. La tendría que rellenar yo manualmente. ¿Vale? Pues vamos a ir insertando el resto de libros que hemos generando. ¿Vale? Hemos insertado el balance de sumas y situación, vamos a insertar también como el inventario de cuentas anuales, lo que sería el último balance que hemos generado, que también lo hemos generado en PDF, que sería el de pérdidas y ganancias. ¿Vale? Una vez seleccionado, lo mismo. Él automáticamente nos indica que es el número 003 de ese tipo de libro y también debemos rellenar automáticamente la fecha de apertura de ese ejercicio. Y por último, el último fichero que insertaremos de los que hemos ido generando sería la memoria. La memoria es un tipo de libro que se llama memoria también. Si os acordáis, lo hemos generado en Word, la memoria, ¿vale? Pues aquí seleccionaremos el tipo de documento en Word y seleccionaremos la memoria que hemos generado. Como es un tipo de libro nuevo, en el nos pone el 001. ¿De acuerdo? Vale, una vez ya hemos generado, ya hemos rellenado los datos de presentación, ya sea manualmente o cargando los datos que yo tengo en la empresa, y hemos ido añadiendo los libros que queremos legalizar mediante el botón crear ficheros. Nos pregunta si estamos seguros de generar el fichero zip para la elección. Si le decimos que sí, ya nos indica que se ha generado el fichero .zip y en qué ruta lo está generando. ¿Vale?
me lo está generando en la misma ruta de destino, ¿vale? En la carpeta legalización. Me genera una subcarpeta con el código de grupo. En mi caso, si os fijáis aquí en la parte inferior, estamos en el grupo 003, por lo que me genera una carpeta que se llama grupo 0003, ¿vale? El código de empresa, en mi caso el código de empresa es la 02, me genera otra subcarpeta con el código de empresa y también me genera una carpeta con el ejercicio cual estoy generando ese fichero zip. Si nos vamos a la carpeta de legalización, veréis que me ha generado la carpeta que os decía con el código de grupo donde me encuentro, el código de empresa donde me encuentro y el ejercicio que estoy generando. ¿Vale? Ahora pasaremos a ver en detalle que desde esta misma pantalla, bueno, una vez hemos creado los ficheros, ¿vale? Ya me marca como firmado, ¿vale? Con el tic de color verde para que sepamos que hemos generado el fichero .zip de los libros que yo he ido añadiendo aquí dentro del apartado de redacción de libros. Otra opción, la última opción que nos queda por ver de esta pantalla sería el botón imprimir. Mediante obtener la solicitud para legalización de libros, ¿vale? Que si hacemos una vista preliminar sería esta información que veis por pantalla, ¿vale? Rellenado con los datos de mi empresa, ¿de acuerdo? Y después, certificado de firmas digitales de libro. Esto sería en el caso que quisiésemos realizar la legalización de libros en soporte magnético. No sería necesario, ¿vale? Para la presentación mediante el fichero .zip porque esta información ya viene incluida en ese fichero. ¿Vale? Ahora vamos a ver cada uno de los ficheros que me ha ido generando y os explicaré cada uno qué es. El primer fichero que nos encontramos que nos ha generado es un fichero que se llama datos, es un TXT, es un documento de texto, ¿vale? En este fichero va la información con los datos de empresa, los datos del presentador y los datos registrales que hemos indicado en la pestaña de datos de presentación, así como una relación de los libros que vamos a legalizar, ¿vale? Si abrimos ese TXT, ¿vale? Nos lleva esa información, con una serie de códigos que esto luego el registro mercantil es capaz de leerlo fácilmente, ¿vale? Pero ahí sería la información que nos va dentro del fichero datos. En el fichero nombres TXT, ¿vale? En este fichero nos lleva la información de los ficheros que hemos incluido con la información de cada libro, ¿vale? En este caso el diario, PDFs diferentes para el inventario de cuentas, ¿vale? El 001, 002 y el 003 y el fichero .doc de la memoria. Y por último nos hace una copia de cada fichero que hemos añadido para cada libro, ¿vale? Sería este, el diario, los 3 inventarios de cuentas anuales, ¿vale? El de sumas y saldos, el de y el de la memoria, ¿vale? Estos ficheros que nos genera son exactamente los mismos que lleva el fichero .zip si los descomprimimos, ¿vale? Si descomprimimos este .zip, ¿vale? Y vamos a ver la carpeta que se nos ha generado, nos lleva exactamente la misma información que teníamos en la carpeta anterior. ¿De acuerdo? Y con esto ya tendríamos generado el fichero .zip para poderlo presentar al registro mercantil, ¿vale? Y daríamos por finalizada esta sesión de cómo generar los ficheros para poder presentar la legalización de libros en Sage 50 Cloud, ¿vale? Solo me queda desearos a todos y muchas gracias por vuestra confianza en Sage 50. A continuación